Hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy, una mañana más, vamos a exaltar el nombre de Dios con la alabanza que el Señor nos ha permitido tener y traer para todos ustedes en esta mañana. Les pido que ahí en sus hogares puedan cantar con nosotros. Vamos juntos a exaltar el nombre de Dios, cantando con conocimiento y con un corazón agradecido siempre de lo que Dios ha hecho por nosotros y su inmensa misericordia y gracia que siempre es derramada, aún en tiempos difíciles como los que podemos estar pasando. La gracia de Dios se renueva todos los días y hoy alabamos su nombre una vez más. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es por ti, restablece mi interior, mi alma clamará a Dios. Jesús, de mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor
me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es por ti, restablece mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es por ti, restablece mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará.
Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias a Dios en el nombre de Cristo, el Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir algo de las Sagradas Escrituras. Quiero tocar nuevamente el tema que nos compete a esta generación actual, los que estamos esperando el regreso de Jesucristo, y como dice Tito en el capítulo 2, versículo 13, esperando esa esperanza bienaventurada que es la venida de Jesucristo por nosotros. ¿Quién no tiene esa esperanza? Son los que todavía no le han creído a Jesucristo, pero nosotros, todos los creyentes, tenemos esa esperanza y quisiéramos que viniera lo más pronto. Nosotros anhelamos es la esperanza bienaventurada, dichosa o gloriosa. Es la esperanza que tenemos nosotros. Entonces, para nosotros no es miedo, no es castigo, es bendición la venida del Señor Jesucristo, siempre y cuando estemos preparados. Pero comencemos orando. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en esta mañana, con gratitud de nuestro corazón siempre por su gracia y misericordia, y gracias porque usted ya vino, pasó por este mundo, solucionó todos los problemas que teníamos nosotros en cuanto a lo espiritual, como es la resurrección y la enfermedad, la muerte. Todas esas cosas ya las dejó listas, Señor, que se va a vestir lo inmortal de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción. Y todos los problemas que vemos hoy serán cuestión del pasado, Señor. Usted ya lo dejó todo listo. Pero nosotros todavía tendremos que seguir pasando por el valle de sombra de muerte. Todos tendremos que pasar. Y luego sí, recibiremos todo lo que usted nos tiene prometido, dando gracias y esperando esa venida suya. Esa es la esperanza bienaventurada, gloriosa, de todo aquel que tiene la esperanza en Cristo el Señor. Padre, y pidiendo por los que todavía no tienen esa esperanza, que todavía no saben ni para dónde irán, como a veces uno pregunta, y cuando muera usted, ¿qué piensa? Dice, no sé para dónde me manda el Señor, y las cosas no son así. Por eso quedó todo escrito para que leamos y escojamos. Aquí escogemos el sitio para donde nos vamos a ir. Hay infierno y cielo. Hay dos sitios nada más. Así que usted y yo tendremos que escoger, y ayúdenos, Padre, a que cada uno tome la mejor decisión. Y dando gracias por la oportunidad que tenemos y pidiendo que su Santo Espíritu siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda verdad. Pidiendo estos favores en el nombre y por los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, porque hay dos venidas de Jesucristo. Yo no sé si llamar esta la segunda y la otra la tercera, porque son diferentes las dos que vienen. Pero hay un contraste entre las dos, y esta no será, Jesús no será visto ni nada, sino desde las nubes llamará a los creyentes. Algo que siempre me ha llamado la atención en cuanto al rapto o arrebatamiento de la iglesia, o sacar de aquí, de esta tierra, a los verdaderos creyentes. Yo siempre he pensado que el rapto va a ser la prueba final para cada uno de nosotros, los que nos creemos cristianos o nos sentimos cristianos, lo que sea. La prueba final va a ser el rapto. Porque Dios no se va a equivocar. Él va a sacar solamente lo suyo y lo demás quedará aquí. Entonces esa será la prueba final, donde no sabremos cómo es la cosa, porque si nos coge vivos, ahí estaremos conscientes y nos daremos cuenta de que no fuimos con Él. Pero si hemos muerto, todavía nos queda otra esperanza por ahí. Pero esta será la prueba final. Aquí no interesa que yo diga, yo soy cristiano. No, no interesa. Dios sabe quién. Él conoce a los suyos.
Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice ahí la Escritura: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Así que Él conoce cuáles son los suyos. Nosotros nos equivocamos, pero Él no. Él no se va a equivocar. Así que vamos a leer en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Primero los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Comencé hablando de una esperanza bienaventurada, y Pablo parece que está consolando aquí a algunos que han perdido algún ser querido. Y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza, los que están sin Cristo, sin Dios en este mundo. Ellos sí deben entristecerse, pero nosotros no. Por eso dice: no ignoren acerca de los muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pienso ahorita en el hermano Pablo, que tenía aquí un programa flash por HCJB y se llamaba Mensaje a la Conciencia, y un día él dijo: el hombre puede vivir sin comer y sin beber 40 días. Ayunar. Eso lo hizo Jesucristo, eso lo hizo Isaías, eso lo hizo Moisés también. Y no murieron. Dice que puede vivir 1 minuto sin respirar. Y eso cuando uno tiene buenos pulmones, para aguantar 1 minuto sin respirar. Puede vivir 1 minuto sin respirar. Pero él decía: pero no se puede vivir 1 segundo sin esperanza. Es que sin esperanza no hay nada, estamos perdidos, no hay nada. Así que dice: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Esto es lo más importante de todo esto. Si creemos que Jesús murió y resucitó, esto se llama Evangelio. Recuerde que en Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor resucitado dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es que Cristo ya murió por sus pecados, conforme a lo que decían las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al 3er día, para justificar a todo aquel que crea y sea bautizado, se salvó. Entonces lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es el Evangelio, porque esta es la clave de la salvación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces dice que traerá a Dios con Jesús a los que ya murieron en él, o los que murieron confiando en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Siempre he dicho que Pablo no se contaba entre los que irían a morir aquí, sino que serían arrebatados. Y estamos hablando del primer siglo. Pero él dice, el Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no pasaremos por la muerte. Si es que el Señor aparece en este tiempo que estamos todavía entre los vivos, entonces ya no precederemos a los que durmieron, o no pasaremos por la muerte.
Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay dos resurrecciones, pero la primera es la clave. Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice que muchos serán despertados del polvo, se levantarán. Habla de la resurrección, pero él las une, dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos resurrecciones, pero con un intervalo de 1000 años. Ahora, en Romanos, aquí esto es muy importante lo que he venido hablando y quiero seguir hablando en cuanto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo en el rapto. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer unos 3 versículos ahí. El versículo 9, 10 y 11. Dice el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso dice, si es que el Espíritu Santo mora o vive o está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos al versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, vive en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vuelve a decir, si es que el Espíritu Santo está viviendo en ustedes, dice Pablo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces yo dije, importantísimo tener el Espíritu Santo, porque aquel que levantó de los muertos a Cristo, que lo resucitó, vivificará nuestros cuerpos muertos por el Espíritu que mora en nosotros. Es decir, nos resucitará también. Esto es muy importante, por eso yo insisto de que el Espíritu Santo, usted y yo necesitamos tenerlo y estar seguros que somos el templo del Espíritu Santo, porque Él será el que nos levante en esa primera resurrección, porque hay las dos resurrecciones. En Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6, dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hay 1000 años de intervalo en una resurrección y la otra. Pero dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ojalá y Dios permita que si hemos muerto, nos levanten la primera. Hay gente que ha muerto ya y murieron con la esperanza de ser arrebatados, como lo estoy yo y tal vez muchos de los que me ven y me escuchan.
quieren que venga el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada. Pero si el Señor no viene y nosotros morimos, nos queda todavía una esperanza para nosotros. Hay una esperanza más. Es salir en la primera resurrección. En la primera, porque la segunda, después de 1000 años, ya no tiene potestad de nada. Ahora, si ya hemos muerto y resucitamos, si usted se encuentra al resucitar en una nube, esos son indicios de que está en la primera resurrección, porque en la primera Cristo desde las nubes llamará y subiremos. Si estamos en una nube, estamos en la primera resurrección. Pero si estamos, como dice acá el versículo 11 de Apocalipsis 20, donde estamos el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si al despertar o resucitar estamos en una nube, bienaventurados, porque estamos en la primera. Pero si al resucitar nos encontramos frente a un gran trono blanco, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, y vi los muertos grandes y pequeños parados ante Dios, y los libros se abrieron. Y están en el aire, porque la tierra ya no existe, ni el cielo. Eso desapareció a la presencia tremenda de Dios. Entonces, si usted de pronto se encuentra en el aire, y frente a un gran trono blanco, está en la segunda resurrección, que ya no tiene potestad. Este es un juicio según sus obras. Esto no es de fe. Hay dos sitios donde va a ir a parar la gente. Uno es el gran trono blanco y el otro es el tribunal de Cristo, donde irán todos los creyentes verdaderos, irán a parar allá y entregaremos cuentas también, pero estamos a salvo allá. Trate de no estar en esta resurrección y encontrarse con el gran trono blanco, sino en la primera y estar en las nubes. Porque seguimos leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Porque el Señor mismo con voz de mando, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron creyendo y esperando en Jesucristo. Ellos resucitan primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que esto es muy importante, pero aquí lo que hay que apuntarle es al rapto, y si ya hemos muerto, a la primera resurrección. Pero hay que asegurarnos antes de partir. Ahorita estamos esperando el rapto, pero si no se da, esperamos estar en la primera resurrección. Y decía él, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con esto animaba a algunos que estarían tristes por la pérdida de un ser querido. Entonces Pablo les dijo, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si ustedes le han creído a Cristo y han hecho lo que Él ha dicho, en otras palabras, entonces están al otro lado, porque el Señor mismo sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. El muerto tiene esperanza, que ha muerto en Cristo. Aún hay esperanza después de la muerte, pero no como los otros que no tienen esperanza. Entonces estas son cosas serias y se vienen. Esto se viene, es lo que estamos esperando nosotros aquí.
Ahora, esto no va a dar tiempo de nada, según nos dice en 1 Corintios. Vamos a ir un momentico a 1 Corintios, capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He estado insistiendo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, y los huesos y pellejos y lo que quieran, eso no hereda el reino de Dios. Por eso decía el Señor, el que no nace de nuevo no puede ver, mucho menos entrar. Aquí dice, no hereda el reino de Dios, porque ni la corrupción hereda la incorrupción. Él tiene que nacer de nuevo y nacer espiritualmente. En el versículo 51, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo dice, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pablo dice, no todos dormiremos, porque algunos seremos arrebatados y no pasaremos por la muerte. Así que no todos vamos a morir, pero todos, vivos y muertos, seremos transformados. Seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto no le da tiempo a nadie. Mientras parpadeó, ya todo sucedió. Resucitaron los muertos y los vivos ya subieron y encontraremos al Señor en el aire por la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo va a ser rápido, es así, y todo se termina. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitan incorruptibles. Es decir, ya no se envejecen, no se enferman, no mueren ni nada. Ya el que resucita ya no puede más morir. Y si no va a morir, ya no se enferma, ya no tiene problemas, ya no tiene nada. Las primeras cosas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo acá. Resucitan ya incorruptibles. Por eso el que resucita ya no puede morir. Si se fue al infierno es una eternidad y no podrá morir. Y el que se va al cielo igual. Ya hemos pagado la deuda del pecado, ya no moriremos más. Cristo ya la pagó y nosotros ya pasamos también ahí. Todos seremos y nosotros seremos transformados. De aquí parto yo con la idea de que no nos conoceremos como se habla mucho. Allá nos encontraremos, usted se encontrará con su esposa, con su esposo, pero vamos a ser transformados. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Yo no me voy así. Y si salgo así en las nubes, tendré que ser cambiado. Elías se lo llevó Dios vivo. Pero así como ascendió, no entra nadie allá. Tiene que ser transformado en el camino. El versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, vamos a tener cuerpos que ya no se envejece, ya no se enferma, ya no es. En el momento que fuimos transformados, así pasaremos toda la eternidad como fuimos transformados. Si en este momento yo fuera transformado ahí como estoy, ahí permaneceré toda la eternidad. Ya no me envejezco lo que sea. Ya lo incorruptible se vistió de incorrupción y esto mortal se vistió de inmortalidad. Ya no moriré. Ya seguimos de largo. El versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Se acabó todo esto.
pero mientras tanto tendremos que pasar por allí. Entonces todo esto sucederá en un abrir y cerrar de ojo, y escuche bien que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. He escuchado que algunos subieron en cuerpo y alma al cielo. Nadie ha subido, nadie va a entrar así, ninguna cosa inmunda entrará allá. Esto corruptible tiene que vestirse primero de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad, y somos transformados en otra cosa. Así que nadie me conocerá y yo tampoco conoceré, y yo no sé si los que se pierden se conocerán y recordarán y no sé, pero aquí seremos transformados. Yo no conoceré a nadie, ni nadie me conocerá a mí. Así que eso es una bendición tremenda, para no volver uno a acordarse de los problemas, y volveríamos a las mismas cosas aquí, las preocupaciones y todo lo demás. Así que todo va a ser nuevo. Pero asegurémonos de que estemos primeramente en el rapto, porque ahí va a ser la prueba final. Una cosa es que yo diga yo soy creyente, pero otra cosa es lo que va a hacer Dios. Él sacará el trigo y no se llevará la cizaña. Él no se va a equivocar. Asegurémonos bien aquí en el capítulo, bueno, en 2 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo decía esto, y es muy importante. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si soy un creyente verdadero, examinémonos, dice el apóstol. Probaos a vosotros mismos, pruébense, pero preocúpense y estén seguros que son verdaderos cristianos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Vuelve el apóstol a decir, es que la clave es la presencia, la morada del Espíritu Santo en nosotros. Yo les decía que después de la resurrección, esa doctrina, para mí, la más importante, después de esa es la obra del Espíritu Santo aquí, porque este es el que nos asegura la vida eterna. Si lo tenemos como el sello de Dios, estamos al otro lado, porque dice acá, ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si es un creyente, Cristo está en ustedes, el Espíritu de Cristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados, que estemos perdidos, que seamos incrédulos, nos hayamos equivocado. Entonces examinémonos, es lo que dice el apóstol Pablo acá. Bien, en esto del rapto, creo que hasta que la iglesia no salga no se vendrá la gran tribulación, y todo comenzará cuando la iglesia salga de aquí. Hay algo que detiene el hombre de pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, hay algo que lo detiene hasta el momento. Y para mí puede ser la iglesia, los creyentes, que hasta que no salgamos nosotros no pasará nada. Porque Dios no nos ha puesto para juicio a nosotros, sino para vida eterna, para alcanzar misericordia. Pienso allá en el capítulo 19 de Génesis, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas. Y había un hombre justo allá que se llamaba Lot, y fueron los ángeles a sacarlo de allá. Salgan porque vamos a destruir. Y él tuvo que cogerlos de la mano y sacarlos, y dijo, vámonos rápido, y nadie mire atrás, sino huyan por su propia vida. Y Lot le pidió que lo dejara ir a una ciudad pequeña, se llamó Zoar, no sé si así se llamaría antes, pero ese es el nombre que se le dio. Y dijo, anda, ahora no destruiré esa ciudad por Lot. Entonces los ángeles dijeron, vayan pronto, porque no podremos hacer nada hasta que ustedes estén a salvo. Y yo pienso que lo mismo va a ser ahora con nosotros.
hasta que no nos saque Dios y todo lo demás, no se va a desatar la ira de Dios que está aguantando aquí hasta ahora. Cuando salgamos nosotros será el principio de la gran tribulación, porque aquí comenzará lo bueno. Si en una familia compuesta por unas 5 personas, digamos aquí, en mi familia somos 5. De los 5 nos vamos 3, poniendo un ejemplo. O se van 4 y yo me quedo acá. Entonces yo empezaría a buscar, ya sabiendo yo de esto del rapto, yo diría, ellos se fueron y yo me quedé para el segundo tiempo. No, mentira. Aquí no hay segundo viaje ni nada, hay uno solo nada más. Todos me creyeron, como dice una película, y yo me quedé. O si se van los padres y quedan los hijos, y hay niños, hay de todo, y los niños buscando los padres, padres buscando los niños, gente que irá conduciendo y en ese momento desaparece, y choques y de todo, va a haber el comienzo de la gran tribulación con la salida de la iglesia de aquí. Y la tribulación terminará con la segunda venida de Cristo, donde Él sí pisará esta tierra, pisará el monte de los olivos y se partirá en dos y se hará un gran valle. Bueno, terminemos acá hay algo que aquí en Primera los Tesalonicenses, donde estábamos, en el capítulo 5, versículo 9, dice la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí digo yo un amén. No nos ha puesto Dios. En el capítulo 1 del mismo libro dice, desde el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. ¡Qué bendición! Por eso esperamos a Jesús, el que nos va a librar de la ira venidera. Piense bien, el Espíritu Santo es clave en esto del rapto. Él será el que nos resucite si hemos muerto. Bien. Nos despedimos con la bendición de siempre. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre de Jesús. En el Salmo 122, versículo 6. Oren, pidan por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén, Sión, la ciudad del gran Rey. Bendecimos aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Y bendecimos al Ecuador donde Dios nos tiene, el mejor país, bendecidos porque Dios nos ha dado siempre lo mejor. Y bendecimos a la nación de Israel con aquel título que Pilato escribió y lo colocó en una parte alta de la cruz diciendo, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Así que bendecimos a la nación de Israel en ese nombre, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.